Creo que ya estaba compartido, ¿no? Vamos a trabajar hoy un tema que se llama conocer el estado de objetos. Empezar a hablar de objetos en .NET. Yo les envié unas guías, bueno, una guía como tal, y como 4 laboratorios. ¿Sí? En la guía está, pues, básicamente las definiciones de los objetos, ¿sí? Y de lo que podemos hacer en .NET. Y va acompañado de unos laboratorios que son los que haríamos hoy. Pues no espero que los hagamos todos hoy, pero pues sí de hoy a mañana, pues terminar de hacer los laboratorios. Bien, estoy grabando la presentación, estoy grabando todo el screen para cuando, pues si ustedes quieren se pueden llevar el video más tarde. Bien, ¿qué es esto de la programación orientada a objetos en .NET? Cuando hablamos de programación orientada a objetos, decimos que cualquier cosa que nosotros veamos se puede representar, ¿sí? como un objeto. Tenemos, por ejemplo, el monitor que ustedes ven ahí, y ese monitor tiene características y tiene eventos, ¿no? Si yo pulso el botón de encendido, pues esperamos que algo ocurra, ¿cierto? Entonces tiene algunos eventos. Entonces tenemos atributos, tenemos también, esos atributos los vamos a llamar características, sucesos o eventos, ¿sí? Y acciones. Todo en un objeto tiene acción. Nosotros nos podemos ver como un objeto, como el objeto persona. Tenemos ciertos atributos, ¿no? Tenemos 2 manos, 2 pies, etc. O, pues, eso puede variar, ¿no? Acciones que hacemos sin inconscientes, como caminar, como respirar o demás, que son acciones que pues, lo podríamos representar nosotros como personas, ¿no? Y cosas abstractas, por ejemplo, las cuentas de ahorros son un objeto, ¿no? Tienen sus atributos, tienen sus acciones y demás. Entonces todo lo podemos representar por medio de un objeto. Entonces el objetivo de nosotros como programadores de software es que todo lo pensemos de tal forma que se pueda representar como un objeto. En el momento en que nosotros podamos representar cualquier cosa como un objeto, pues nos va a ser mucho más fácil entenderlo y pues obviamente plasmarlo en un aplicativo. Aquí vemos entonces la construcción de los objetos en .NET. Cuando hablamos de objetos, en el framework de .NET, todo son objetos, todo. Dentro de esos objetos existen las clases, ¿sí? Entonces tenemos una clase, aquí vemos una clase llamada cuenta bancaria, ¿sí? Sería un objeto abstracto. Tenemos una cuenta con unos atributos, con unas acciones o demás, ¿no? Aquí no se está definiendo nada todavía, simplemente la clase. ¿Por qué me dio tanto? Un segundito que me... Bien, aquí vemos entonces una clase, ¿sí? Que es nuestro punto de entrada, que se coloca de ejemplo acá, ¿no? Una clase llamada Hola Mundo. Y se determina un punto de entrada a un objeto.NET cuando tiene el static void main. Si contiene el static void main, significa que ese objeto o esa clase va a ser punto de entrada, es decir, desde ahí va a empezar a arrancar las aplicaciones de escritorio. ¿Sí? Ese va a ser el punto de entrada. Los métodos son las mismas acciones, o sea, es lo que va a poder realizar. Tenemos 2 tipos de métodos. Sabemos que existen métodos por procedimiento, procedimentales, y métodos de función, es decir, que nos retornan valor. Para identificar los métodos por procedimiento, pues vamos a encontrar la palabra clave void, ¿cierto? Entonces, el void es una acción que no me retorna nada, simplemente ejecuta, ¿sí? Y no me retorna nada. Y por función o una función, pues va a tener primero el tipo de dato que va a retornar y luego sí el nombre. Entonces vemos en el ejemplo un método que dice hacer depósito. Pues se va a consignar, el parámetro recibe el importe o el dinero, ¿cierto? Y listo, se va a consignar, ¿cierto? Y tenemos otro que es obtener inventario. Entonces ya viene un parámetro que es el código del artículo y ese código me devuelve. De acuerdo al código, pues obtengo el número, ¿cierto?, de elementos que tenga
en el inventario o en el stock. Dentro de nuestros objetos también existen los constructores. ¿Qué es un constructor? Un constructor me permite inicializar el objeto. Cuando se está referenciando o cuando se está creando en memoria, él lo que hace es inicializa el objeto. Todos los objetos, cualquier tipo de objeto, se crea de manera automática un constructor. ¿Sí? Siempre vamos a tener que referenciar en memoria si yo quiero crear un nuevo objeto. Y esa nueva construcción en memoria o esa instancia, ¿sí?, define por defecto un constructor sin parámetros. Lo que nosotros podemos hacer es crear más de un constructor, ¿sí?, haciendo una sobrecarga del método constructor y hacer que me pida por parámetros pues ciertos atributos o perdón, ciertos elementos de iniciación, como por ejemplo que yo pueda decirle a mi objeto que estoy creando, a la cuenta como tal, a la clase cuenta, que como constructor me diga si es cuenta de ahorro o es cuenta corriente, para él a partir de ahí saber qué acciones se pueden ejecutar o cómo va a actuar frente a la selección. Bien, hablaba de la sobrecarga, y la sobrecarga es algo que hace parte de la programación en objetos. Dentro del pilar del PO es el polimorfismo. Cuando hablamos de polimorfismo en programación en objetos, hablamos de que los objetos no son resistibles al cambio. Yo los puedo cambiar en cualquier momento. Y ese cambio hace parte de muchos factores, dentro de ellos la sobrecarga, que yo pueda sobrecargar el objeto. Cuando sobrecargo el objeto, según polimorfismo, es que el objeto se llame igual o el método se llame igual, pero cambie su firma. Entonces vemos ahí que existen dos métodos llamados hacer depósito. ¿Sí? Pero uno recibe un parámetro que es el importe y otro recibe dos parámetros. No nos vamos a fijar tanto en el nombre, fijémonos más en el tipo de dato. El primero recibe un entero, el segundo recibe un entero y un booleano. ¿Sí? Ninguno de los dos, o sea, si yo tengo dos métodos iguales, no puedo colocar los mismos parámetros, es decir, los mismos tipos. No puedo tener dos métodos llamados hacer depósito que reciban el mismo tipo entero, porque ya no va a ser diferente, no va a cambiar. Entonces, lo importante aquí es que cambie su firma de parámetros. Dentro de los métodos también tenemos algo que son los métodos estáticos. Estos son muy particulares. Cuando hablamos de un objeto estático, significa que se crea en memoria de manera dinámica. Es decir, que no voy a necesitar hacer una representación en memoria o referenciarlo en memoria, sino que solamente con llamarlo, esos métodos o esos objetos estáticos van a estar disponibles siempre en memoria, en el stack, no en el heap, sino en el stack. ¿Qué significa? Que sí van a ser dinámicos. Yo los puedo consumir en cualquier momento. Tampoco puedo, o sea, no es recomendable, empezar a llenar entonces todos mis objetos de modo estático para tenerlos disponibles en todo el proyecto. ¿Sí? Al estar en el stack de la memoria, pues hace de que se puedan perder su información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el CLR o el motor o el engine de .NET, él no va a permitir que haga un volcado de memoria si me estoy quedando sin recursos. Entonces, si me estoy quedando sin memoria RAM y ve que hay algunos objetos estáticos disponibles, pues se los va a remover, se los va a eliminar, se los va a recoger, para que no vaya a colapsar mi aplicación o mi sistema operativo. Entonces tampoco es recomendable llenar todo mi programa de métodos estáticos, porque primero vamos a hacer mucho más lenta la aplicación y segundo, pues podemos tener el inconveniente que nuestra aplicación falle o tengamos algunos errores inesperados. Para crear objetos estáticos se utiliza la palabra clave static, ¿sí?, antes de
del tipo, en este caso puede ser void o puede ser el tipo de dato, dependiendo de la función. También aplica para clases. Entonces yo puedo crear una clase estática para que pues tengamos los objetos ahí. Otra característica de la programación orientada a objetos es la encapsulación. La encapsulación se representa mediante propiedades. Cada característica que nosotros veamos de cualquier objeto, debemos tener en cuenta que debe hacer algo interno. Por ejemplo, yo presiono el botón de apagado de mi computadora y él internamente tiene que hacer X cantidad de operaciones, ¿cierto? Pero yo no las sé, yo solamente oprimí o presioné el botón de apagado del computador y él apagó. Eso es encapsulamiento. Yo puedo encapsular a través de propiedades. Las propiedades se determinan mediante dos palabras claves, como es el get y es el set. El get me permite, obviamente, retornar o obtener información de la propiedad. Y el set, o el setter, me permite a mí almacenar información. ¿Sí? Yo puedo llegar a un alto nivel de encapsulamiento, mostrándole al usuario solamente propiedades de sola lectura, para que pueda hacer sus operaciones, ayudado de algunas interfaces. ¿Sí? Pues eso lo veríamos más tarde o mañana. El trabajo de interfaces con propiedades para lograr una optimización de recursos y evitar que el usuario o que el programador que vaya a usar el SDK que están armando o el framework que vayan a ir armando en su proyecto, pues no tenga tanta libertad y no pueda acceder a tantas cosas como uno realmente lo piensa, ¿no? ¿Qué se debe tener en cuenta en una propiedad? Fíjense acá que hay un atributo privado, que es donde realmente va a estar la información encapsulada. ¿Sí? ¿Por qué sé que es privado? Porque no tiene un ámbito de acceso. Va y se llama balance, ¿cierto? Si yo lo dejo así o le coloco el private, es lo mismo. Si está a modo local, él va a determinar que si no tiene el ámbito de acceso es privado. ¿Sí? Ese es el valor por defecto. Y el atributo, la propiedad, si es pública. Ahí vemos el public int balance. Algo que hay que notar ahí es la nomenclatura que se está usando. ¿Sí? Ahí estamos hablando de una nomenclatura Pascal. ¿Qué significa? Objetos privados en minúscula, objetos públicos en mayúscula. Entonces fíjense que la B de balance, cuando el atributo es privado, se marca en minúscula o con una raya piso minúscula, también es válido. Y cuando es público, debe iniciar siempre con mayúscula. ¿Sí? Entonces, eso es para determinar cuáles son privados y cuáles son públicos. En el get se retorna entonces el valor del atributo privado y en el set se le almacena información al atributo privado utilizando el value. Yo puedo hacer operaciones dentro de ellos, como por ejemplo verificar si el value que recibe es un valor superior a 0, por ejemplo, para que se pueda almacenar. De lo contrario no lo almacena y lo demás, ¿no? Todas esas operaciones las puedo yo realizar aquí. La forma de usarlos, si vemos en la parte inferior, la asignación, se crea el objeto, ¿cierto? El objeto cuenta corriente, ¿está? Aquí el ejemplo. Y al objeto cuenta corriente se le asigna a la propiedad de balance que sea igual a 100. Se le asigna un 100. Para obtenerlo simplemente se le dice punto balance y lo imprimo o lo obtengo o lo que necesite, ¿no? Bien. Dentro de la programación de todos objetos hay otra característica que es la herencia. ¿Qué es herencia? De la capacidad de obtener propiedades, accesos, métodos o demás de un objeto principal. La herencia en .NET es simple. ¿Qué significa? Yo no puedo heredar más de un objeto. Siempre puedo heredar uno. Únicamente puedo heredar uno. Si yo quiero heredar dos objetos, pues tengo que heredar uno principal y que ese principal herede otro objeto.
y tendríamos una herencia simple o una herencia básicamente que se representa como en cascada, ¿no? Dependo del que está arriba para heredar su contenido. Las clases se pueden marcar como herencia con los dos puntos. Entonces, los dos puntos me permiten a mí determinar cuál va a ser la clase de la cual voy a derivar o de qué clase voy a tener su funcionalidad para tener una implementación. Las clases se pueden sellar, es decir, yo puedo construir clases selladas para que no se puedan heredar. Entonces, para sellar las clases, yo le puedo decir una palabra clave llamada seller, y sobre esa clase cuenta significa que no se puede heredar. ¿Listo? Ella puede heredar, pero no la pueden heredar. Otro concepto que no está aquí, que no lo vi, dentro de la herencia, es el uso de las clases abstractas. ¿Qué es una clase abstracta? Una clase abstracta es aquella clase que debe ser heredada. Una clase abstracta debe ser implementada. Pero ¿cómo se forma? Puede tener métodos no implementados y métodos implementados. O sea, puedo tener implementación, puedo crear el método hacer depósito completo, ¿sí? Pero puedo tener un método que diga obtener valor que no tenga implementación. Ese método sería abstracto. Por eso esos objetos deben ser heredados obligatoriamente. ¿Sí? Las clases abstractas deben ser heredadas. Los espacios de nombre, o los namespace, nos permiten a nosotros organizar todos nuestros recursos. ¿Sí? Entonces yo tengo un espacio de nombre principal y sobre ese espacio de nombre puedo crear o más espacios de nombre o objetos. ¿Sí? Dentro de los objetos, estamos hablando ahorita de clases, pero dentro del espacio de nombre pueden ir delegados, pueden ir estructuras, pueden ir enumeradores y demás, ¿no? No vi tampoco las interfaces en la presentación, no las incluí. Y las interfaces lo que me permiten a mí es solamente tener objetos implementados, sin implementar, perdón. Entonces, yo defino una interfaz que va a ser como una plantilla, como una plantilla, y esa plantilla de clase, pues la voy a utilizar para la podemos usar para darle un estilo a nuestra clase. ¿Me refiero? Todas las personas implementan una interfaz. Si hablamos del objeto persona como tal, cada uno de nosotros tiene unas características generales, ¿sí? Genéricas. No todos somos iguales, pero tenemos características genéricas. Todos tenemos cabello o no tenemos cabello, algunos tienen el tono de piel diferente y demás, ¿no? O X cantidad de características, ¿cierto? Todas ellas de una misma plantilla, o si no, no seríamos seres humanos, ¿cierto? Si miramos los animales, por ejemplo, el perro tiene una plantilla diferente que lo hace ser perro, ¿cierto? Y uno cómo identifica a los perros, porque tienen siempre una misma forma, ¿cierto? Y siempre tienen las mismas características, ¿sí? Que ya depende de la raza. Ah, bueno, entonces sabemos que es un perro porque tiene una misma plantilla, que sería como nuestra interfaz, ¿sí? Pero cada una de esas razas que lo hacen diferente, pero que siguen siendo perros, ¿cierto? Significa que tienen un patrón de herencia de otra especie, algo diferente, ¿no? Que lo hace que sea un perro de otra raza. Y cuando nosotros miramos dos perros de la misma raza, ¿cierto? Y ambos son diferentes, hablamos de que hubo una creación de un objeto independiente para cada uno de ellos. Si lo pasamos a objetos en programación, estamos hablando de dos referencias.
Estamos hablando de dos objetos que son referenciados. Pongamos que el perro se llama Tomás y el otro perro se llama, no sé, Pablo o Toby. ¿Sí? Tengo dos objetos entonces. ¿Sí? A Toby, entonces, que es una raza, no sé, French Poodle, que está el objeto, ¿cierto? Y a Tomás, entonces, Tomás tiene como pinta de raza de, no sé, como un schnauzer, sí. ¿Sí? Pero siguen siendo perros, ¿cierto? Entonces creamos dos referencias. ¿Cuál es el objeto, esa referencia hacia qué está heredando? O sea, ¿cuál es su patrón de herencia? Si estoy diciendo que Toby es un French Poodle, entonces estoy heredando del objeto French Poodle, ¿cierto? Porque hace parte de ese objeto. ¿Sí? Y si hablo de Tomás, está heredando del Schnauzer. ¿Sí? Entonces tengo dos objetos, implementando las mismas plantillas, siguen siendo perros, ¿cierto? Pero ya les creé dos referencias. A Tomás le creé una referencia y a Toby le creé otra referencia. ¿Sí? Ese es el concepto de la herencia. ¿Sí? No sé si haya quedado claro con el ejemplo. ¿Sí? Bien. Otra de las características de la programación orientada a objetos es el uso y la administración de las excepciones. ¿Sí? Cuando hablamos de administración de excepciones, no es solamente colocar el try catch. ¿Sí? El try catch me soluciona todo. No, esa no es la solución. Es una alternativa que tenemos para obtener recursos de errores y mostrarlos de una manera diferente. Cada vez que obtenemos esos recursos de errores, debemos tener en cuenta que la carga de procesamiento va a crecer ahí. ¿Sí? Porque él va a empezar a coleccionar todos los errores y mirar cuál es la posible causa. Entonces, no es recomendable llenar cada error o cada posible error lógico con try catch. No debemos meter todo eso en try catch. Por ejemplo, yo sé que se puede generar una división por cero. ¿Sí? Pues no le coloquemos un try catch. Evaluemos el denominador y que pues no llegue en cero. ¿Sí? Cosas por el estilo. O sea, cosas que podamos resolver nosotros lógicas, no le metamos un try catch. Por ejemplo, el más común. Tengo una caja de texto y un botón. ¿Sí? Resulta que si la caja de texto va vacía, me revienta la aplicación porque resulta que esa caja de texto es un ID para una consulta de una base de datos. ¿Sí? Y hacemos la fácil, pongo un try catch. ¿Sí? Entonces no, eso no es recomendable. Yo tengo que evaluar la caja de texto, pero si la caja de texto viene vacía, entonces mándenle un mensaje al usuario diciéndole ingrese un dato. ¿Sí? Pero no le coloquemos a todo try catch. ¿Cuándo le debo colocar yo un try catch? Debo colocar yo un try catch cuando tengamos datos calculados. Por ejemplo, tengo mi capa de presentación, mi aplicación, mi interfaz, ¿cierto? Y voy y consumo datos de algún servidor web o de algún servicio o dentro de mis mismas reglas de negocio. ¿Sí? Pero son datos calculados. Yo se lo envío y estoy esperando un resultado. Si allá genera un error, yo lo tengo que capturar mediante un try catch porque no sé cuál error va a generar. Entonces, cuando yo controle o cuando yo tenga errores inesperados, debo utilizar el try catch. No veo el throw dentro del ejemplo y hay un elemento, una palabra clave que se llama throw. Lo vamos a ver ahorita más. El throw me permite a mí generar excepciones. ¿Sí? Nosotros generalmente usamos las excepciones del framework, los errores que me bota ya por defecto, pero nunca creamos nuestras propias excepciones. Yo puedo crear mis propias excepciones utilizando una palabra clave llamada throw, ¿sí? Que la vamos a aprender a hacer ahorita. Crear mis propias excepciones. Bien. Colocar acá. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Vale? Bueno, aquí me estoy conectando a un servidor de escritorio remoto.
que cuando, bueno, eso es una recomendación, cuando puedan, no significa que lo vayan a hacer, cuando puedan, es conveniente que ustedes creen máquinas virtuales por allá para que puedan hacer sus demostraciones. Con eso no tienen que formatear sus máquinas a cada rato. Primero eso. Segundo, que ustedes pueden acceder desde sus aplicaciones móviles y pueden programar o hacer sus tareas y no dependen de una aplicación física. Entonces, si pueden virtualizar algo y trabajar desde un modo virtual, como en este caso que tengo yo, pues unos servidores que tengo ya disponibles para eso, entonces pues es más fácil, ¿no? Se evitan la formateada. Es más fácil restaurar una máquina virtual que restaurar todo el equipo. Voy a lanzar entonces Visual Studio. Bien. Aquí yo estoy trabajando sobre Visual Studio 2013. Una recomendación, no lo instalen sobre sus máquinas locales. Si ustedes quieren, o sea, a mí porque me toca estar a la vanguardia, pero si ustedes no necesitan Visual Studio 2013 por ahora, no lo instalen. ¿Por qué? Porque pues muy posiblemente les toque formatear la máquina más adelante cuando salga la versión oficial. Pues no les va a servir su aplicación. Bien, voy a seleccionar acá entonces el lenguaje del cual estamos trabajando. ¿Listo? Pues aquí, dentro de Visual Studio, lo que hemos hecho hasta ahora son aplicaciones de consola. ¿Sí? Y vamos a empezar a usar una plantilla que nos permita a nosotros tener como un ambiente más gráfico para empezar a trabajar sobre objetos, ¿no? Y aquí tenemos entonces una plantilla que dice acá C#, y dentro de C# tenemos una plantilla adicional que dice WPF Application, o una aplicación cliente de Windows. Como el objetivo ahorita es aprender lo que es programación de objetos, no nos vamos a entender, o no vamos a omitir por ahora el lenguaje de interpretado que es el SAML. Voy a colocar acá dentro de un folder diferente. Aquí está el escritorio. Y ya vamos a esto. Programación de objetos. Concepto clase. A ver. Concepto clase. Ah, no, a ver. Cuando construye nuestra aplicación allá en el ambiente del escritorio, WPF, él nos va a ofrecer ya una interfaz gráfica de la cual nosotros ya podemos usar arrastrando y soltando elementos, ¿sí? De los cuales pues, nos van a ayudar un poco más a hacer nuestra interfaz. Ya no es una sola aplicación de consola. En la parte inferior de esa aplicación que está construyendo, vamos a encontrar algo que se llama el SAML. El SAML básicamente lo que permite, o lo que nos va a permitir, es crear una interfaz gráfica de cada uno de esos objetos. ¿Sí? Si yo quiero agregar un botón, pues yo le puedo escribir ahí en el SAML un botón, quién me lo representa. Pero también podemos arrastrar y soltar. Pues en este momento no vamos a detallarnos o no nos vamos a dedicar a conocer el SAML. Para eso vamos a tener unas clases específicas. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer por ahora es omitir eso. ¿Cómo lo omito? Si nos fijamos aquí en la parte de abajo, hay un call space donde yo le puedo reducir el espacio y dejar solamente el diseño. ¿Sí? Si nos fijamos acá en el Solution Explorer, vemos nuestro proyecto, ¿cierto? Y vemos un conjunto de adicional o una solución básicamente y un proyecto. Y ese proyecto tiene algunos elementos como es el main window y el appxaml o SAML.
Este app.xaml va a ser el punto de arranque de la aplicación, ¿sí? Y este main window pues es la ventana que tenemos acá. Dentro del toolbox, que no lo veo acá, entonces vamos a ir al menú View y le voy a meter acá el toolbox. Toolbox. Tenemos algunos controles que podemos utilizar acá. Entonces le digo aquí colores comunes de WPF. Tengo algunos controles. Estos controles, aunque parezcan pocos, son más que suficientes para crear interfaces gráficas grandes o bonitas, por decirlo de alguna manera, porque cada uno de ellos se puede personalizar a la manera que uno quiera. O sea, yo puedo hacer un botón como estos, puedo arrastrar acá un botón, ¿sí? Pero este botón yo le puedo cambiar toda su forma. Puedo decir background, quiero que sea una imagen, quiero que sea protector, no sé. ¿Sí? Eso lo debemos hacer. Aquí tengo un botón, simplemente lo que hice fue arrastrar y soltar el elemento allá, ¿no? Tenemos otro común que es el textbox. El control textbox me permite a mí darle al usuario la capacidad de que ingrese o inserte algo dentro de esta caja. Voy a tener este botón y tengo esa caja. En la parte superior vemos entonces el modo de depuración, que es Start. Dentro de Start yo le digo inicie a modo de depuración. Es decir, que él va a lanzar todas sus alertas dentro de estas ventanas. En la parte inferior está la ventana de salida, está la ventana de errores, la ventana de no está ahí todavía, la de depuración que se ejecuta o aparece, que es la que estoy buscando aquí, aparece cuando el proyecto está en una depuración. Perdón, es sobre el inmediato. Voy a decirle aquí a este botón que me implemente esta caja de texto. Por defecto, él coloca algunos atributos a mis controles. Si voy a mirar esta caja de texto y voy hacia la ventana de propiedades que aparece en este costado izquierdo, donde está el mouse, ¿sí? Que no se ve visible ahí, entonces yo puedo ir a darle clic derecho a propiedades o puedo ir al menú View y por acá está la ventana de propiedades, Properties Window, y vamos a fijarnos que este control, esta caja de texto, tiene ya unos atributos por defecto. A ese atributo que acabo de construir, perdón, a ese objeto que acabo de construir le tengo que dar un nombre. Si lo quiero capturar desde código fuente, entonces le voy a colocar un nombre. Vamos a decir que este es txt entrada. ¿Sí? Y tengo este otro objeto que es un botón, y le voy a decir btn pulsar, y lo tengo hasta ahí. Cuando implemente, simplemente yo le doy un doble clic al botón. En este caso quiero hacer algún tipo de interacción cuando se ingrese un valor a la caja de texto. Yo le voy a dar doble clic al botón. Y me va a lanzar entonces el código fuente asociado. ¿Sí? Vemos entonces unos paquetes que él me carga, utilizando los UC. Cada uno de estos paquetes hacen parte del espacio de nombre, de un espacio de nombre. Aquí vemos el espacio de nombre System, tenemos otro espacio de nombre System Collection Generic, otro espacio de nombre System Link, System Text, System Threading y demás. Vemos en nuestro espacio de nombre principal el nombre del proyecto, concepto, clase, y tenemos una clase parcial. ¿Sí? Ven aquí public partial class main window y hereda de window, sigue siendo una ventana, hereda de una ventana. Tenemos un método constructor que lo que hace es inicializar los componentes. Este método está en una clase igualita a esta,
¿sí? Pero con la inicialización del componente. ¿Por qué? Porque esta clase es parcial. Es decir, yo puedo tener dos objetos, o tres, o cuatro, o cinco llamados iguales, siempre y cuando se llamen partial. Y van a compartir toda su información. Y cuando se compile, pues se convierte en uno solo. Se voy a ir aquí a inicializar componentes. Puedo dar aquí clic derecho, ir a su definición. Go to definition. Y entonces me va a enviar a una clase, ¿sí?, que también se llama igual. Aquí vemos el objeto. Public partial class main window, ¿cierto?, que implementa, perdón, hereda de Windows e implementa esta interfaz, un conector o un componente. Aquí hace unos llamados por assembly, que es básicamente detectando la versión para saber qué usar. Y tienes ya unos elementos de carga. El initialize component que llaman el otro método es este. Y lo que hace es cargar como tal pues los objetos que le estamos pidiendo, ¿no? Aquí vemos el botón que se está construyendo o que se construyó, ¿sí? Vemos el evento click que fue creado. Este btn pulsar click es el método que está en la otra clase. Y el objeto de entrada, txt entrada igual hacia una caja de texto, ¿no? Entonces él me construye esa parte. Y luego sí tenemos aquí el btn pulsar, es el objeto que tenemos aquí con una referencia. Yo puedo empezar a capturar los valores del sample. Y eso lo voy a decir txt entrada, y él me aparece ahí. ¿Sí? Y a txt entrada yo le voy a decir entonces que quiero visualizar su contenido mediante la propiedad text. Lo puedo hacer, pero quiero que esto esté en una variable de tipo string. Yo lo voy a colocar de tipo cadena. Quiero almacenar todos los datos, ¿sí?, que estén dentro de la caja text. Pero quiero que lo que yo ingrese ahí, entonces yo puedo seguir operando o seguir trabajando. Lo que yo ingrese ahí quiero que me lo envíe en mayúsculas. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es, estoy convirtiendo a mayúsculas. ¿Sí? Ahí lo convierte a mayúsculas. Yo quiero mostrar esta información mediante un objeto de tipo message dialog. Entonces, utilizo un objeto llamado message box y le voy a decir, voy a utilizar o voy a mostrar en pantalla este mensaje. Listo. Pero tiene sobrecargas. Fijémonos que ese método tiene 12 sobrecargas. Aquí vemos una de 12. La primera solamente me recibe el mensaje y me dice, muestra un mensaje, un cuadro de mensaje, en el cual pues, también retorna el caso de resultados, que es este message box result. Y el parámetro message box text es de tipo string, que se especifica para mostrar el mensaje de texto. Si le digo acá entonces punto y coma, él ya lanza ese mensaje allá. Pero si le coloco coma, vemos entonces que me da la posibilidad de agregar otro parámetro. Lo está sobrecargando. El mismo show pues, va a poder hacer esta otra implementación. Entonces, caption. Bueno, entonces me permite colocarle un título. Entonces, demostración. ¿Listo? Demostración. Y tengo otros parámetros. Bueno, le puedo agregar botones. Oiga, miramos qué botón le puedo incluir. Message box button. Le voy a colocar un OK cancel, un sí o no. Un sí, digámosle un OK nomás, como voy a hacer una comparación. Y puedo seguir agregando parámetros. Una imagen.
message box image, que sería el icono, y le voy a colocar, no sé, de tipo informativo y demás, ¿no? Ahí puedo seguir colocando parámetros. ¿Sí? Cuando yo inicio la depuración, lanzo aquí el start y ejecuto mi aplicación. Pues él me va a lanzar la ventana. Vemos aquí como la ventana de salida, es este output que está acá, empieza a trabajar y empieza a trabajar las ventanas de depuración. Aquí vemos los autos, ¿sí? Los locales, ¿sí? Los wash. Vemos acá los call stack, cada vez que inicia algo en memoria, los breakpoints, si tuviera breakpoint, y la ventana de comandos. Hay otra ventana que es muy importante, le puedo dar de hook hacia la ventana de inmediato. Vamos a habilitar acá inmediato. Fíjense que aparecen muchas más ventanas de las que les mostraba ahorita en las ventanas de debug. Voy a decir acá inmediato. ¿Listo? Voy a dejarlo ahí y vamos a esperar esto. Vemos entonces que yo le dejé este nombre por defecto, textbox, lo voy a colocar en 1. Le digo, pulso sobre el botón y lo que va a hacer es inferir sobre el evento y mostrarme este cuadro. Entonces aquí vemos que le coloqué un título de demostración, ¿cierto? Se le colocó un icono, la descripción que fue lo que yo le envié y el tipo de botón, que en este caso fue un OK. Eso es algo sencillo. Vamos a depurarlo. Entonces, para depurar, yo me puedo ir al código fuente sin cerrar la aplicación. Fíjense que está depurando y está habilitado todavía la depuración. Y le puedo colocar un punto de interrupción. Yo quiero saber qué está pasando aquí. Y entonces, cuando yo pulse otra vez sobre el botón, él va a llegar a ese punto de interrupción. Pero no nos fijemos tanto en el punto de interrupción, fijémonos en las ventanas que nos ayudan a nosotros como programadores. Aquí están los automáticos. Entonces, datos, que es nuestra variable, en este momento está nula. ¿Sí? Yo le puedo decir, venga, yo quiero mirar datos, ¿sí? Que es la otra ventana de inmediato, y me dice que el valor es nulo. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo aquí puedo programar. En el modo de depuración puedo determinar. Si yo le digo acá, por ejemplo, yo quiero hacer this punto, tengo IntelliSense. This.txentrada punto, quiero coger el background, ¿sí? Y le quiero decir que en el background tome, esto qué tipo de background. Sí, ahora sí, tipo background. Entonces le voy a colocar una opacidad y le voy a decir que sea 0,9. Multicom. Error en la expresión, porque no es con coma sino con punto. Espera un segundito. Y él lo que hizo fue ejecutarlo. Pero entonces cuando lo ejecutó, luego me dijo, venga, pero es que yo le estoy tratando de cambiar a mayúsculas y usted me cambió el comando. Por eso tuve esa decepción. Pero yo desde aquí puedo controlar todo. Yo puedo cambiar, puedo determinar valores de variables y todo. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a decir aquí continuar. Fue algo que yo cometí y es por eso que me lanzó la excepción. Voy a mirar acá entonces. Quiero almacenar o mostrar que puedo lanzar aquí un message box. .show a txt entrada. Que fueron lo que hicimos desde el código web y .com. Si yo lo lanzo aquí, él va y lo ejecuta. Ahí imprimió demo. Pero lo estoy haciendo desde la ventana de inmediato y sigo depurando. Estoy depurando. Entonces yo puedo afectar las variables acá. ¿Sí? Él sigue allá corriendo. Fijémonos acá, ahora sí, él dijo que ya lo hizo, se pulsó OK, que es el dialog result que me devuelve. Y vemos acá entonces dentro de txt entrada, text outer, que lo convierte en mayúscula,
Si yo le paso un F11, significa ir a la siguiente línea. Vemos aquí que datos ya tiene demo 1, ¿sí? Que ya está configurado el message box como un OK y el message box info como un asterisco, es decir, el image. Pero le voy a decir que datos no tiene que ir en mayúscula. Datos va a ser igual a datos.toLower. Le voy a cambiar. Ya no va a ser mayúscula, sino va a ser minúscula. ¿Sí? Y le digo Enter. Y fíjense que automáticamente la variable se afectó. Aquí vemos que está en minúscula. ¿Sí? No importa que aquí arriba me diga que lo convirtió a mayúsculas. Si yo aquí en el inmediato le cambié, le dije minúscula. Entonces, si yo lo dejo seguir, entonces, pues básicamente lo que vamos a tener es el demo en minúscula, no en mayúscula como se lo había configurado en la línea de código. ¿No? Ahí sigo depurando. Finalizo, pero nuestra línea sigue igual. Aquí quedamos en el último bloque. Como quedamos en el último bloque, yo puedo seguir incluyendo código fuente en el inmediato para ver el comportamiento de nuestra aplicación. También lo puedo hacer dentro del automático. Le puedo dar aquí doble clic y afectarlo. Demo afectado. Enter y ya quedó ahí. También lo puedo hacer así, trabajando sobre el automático. Sigo depurando. Cuando finaliza la depuración, digo aquí continuar. Pues él ya finaliza. Al finalizar ya el método, pues voy a darle aquí cerrar y él cierra completamente con los objetos. Y lo que yo había hecho que se pierde, porque pues eso hace parte de la depuración. Hasta ahí lo que hemos visto es como una iniciación a lo que es la depuración de nuestros proyectos. ¿Por qué explico esto primero? Pues para que no pierdan tiempo allá ejecutando, cerrando, hago un cambio, luego vuelvo y ejecuto, luego cierro, vuelvo y hago cambios, luego ejecuto, hago cambios, luego cierro. Se la pasan probando, ¿cierto? Se la pasan sacando las ventanas a cada rato. Entonces eso no pierde tiempo. De pronto ahorita la aplicación carga rápido, ¿sí? Pero resulta que en el proyecto la aplicación no va a cargar tan rápido. Entonces pues es mucho más rápido utilizar este tipo de depuración. Bien, vamos ahora sí a hablar de objetos. Ya tenemos una interfaz, voy a construirle una clase. Sobre el menú proyecto, yo puedo ir aquí a decirle, inclúyame una nueva clase. ¿Sí? En esta clase, vamos a hablar de la clase perro, lo que hablábamos ahorita. Entonces voy a tener aquí una clase perro. No, hablamos de la clase French Poodle. Tenemos nuestra clase. Uy, me comí la N. ¿Sí? Entonces, French Poodle. Y tenemos acá entonces nuestra clase. No sé si está bien escrito así. Pero desde la S, no sé. Así como está. Entonces, aquí la quedo por doble. Ah, ya, estaba bien. Listo. No aprendes siempre todos los días algo. Bien, vamos a colocar esto, en este caso, esta clase, ¿sí? Está de tipo privado, de tipo interno, o sea que yo la puedo consumir dentro de lo que implemente este espacio de nombres. Si vemos acá dice concepto clase y lo vamos a hallar main window, también tenemos el espacio de nombre que dice concepto clase. ¿Sí? O sea, tenemos ambos espacios de nombre con el mismo nombre, por decir la redundancia. ¿Sí? Concepto clase en un lado y concepto clase en el otro. ¿Qué significa? Que cuando creamos las clases dentro de ese espacio de nombre, pues yo las puedo consumir sin ámbito de acceso. No necesito colocar ni el private, ni el public, ni nada de eso. Si le digo privado, solamente pues no se va a ver.
Pues si le digo pública o si le digo internal o algo, pues la puedo empezar a rotar en diferentes espacios de nombre. Cuando veamos ámbitos de acceso, vamos a dejar claro eso. Les tengo la clase French Folder. Listo. Voy a colocar entonces a esta clase, le voy a incluir un constructor y le voy a hacer obligatorio un nombre. Ingresen el nombre a su mascota. ¿Cierto? Entonces aquí sería nombre mascota. ¿Sí? Y voy a crear un atributo o una propiedad que me permita tener el nombre de la mascota. ¿Sí? Pero entonces lo voy a dejar así, privado. En este caso, private string nombre mascota. ¿Listo? ¿Esto qué es? Esto es un atributo. Entonces yo voy a colocar atributo privado. Como le coloqué 3 slash, él determina que pues, se puede documentar. Esto es una documentación de código que puede ser exportada. Hay herramientas como el Sandcastle que coge estos fragmentos y me lo documenta. Eso es lo que llaman la documentación del código fuente. ¿Sí? Entonces, nombre mascota. Y le voy a decir entonces que nombre de mascota va a ser igual a lo que me ingrese como nombre de la mascota. Como me lo pueden mandar vacío, porque es un string. ¿Sí? El tipo string pues es por referencia. En .NET todos son objetos. Todos. Van a encontrar el tipo entero, pero también van a encontrar la clase entera. ¿Sí? Entonces, como son objetos, pueden pasar nudos. Entonces yo lo voy a comparar acá. Le voy a decir si, voy a colocar acá, si la clase string, ¿cierto? Tiene un método que se llama isNull empty o espacio, tiene espacios vacíos, este parámetro, nombre mascota, si los contiene, voy a lanzar una excepción. ¿Para qué? Para que se pueda atrapar en el cliente. O sea, voy a crear una excepción. ¿Cómo creo una excepción? Throw new. ¿De qué tipo es la excepción? Es una excepción de argumento. ¿De acuerdo? Yo le voy a decir argument exception. Es una excepción de argumento. Le quiero pasar un mensaje adicional. Bueno, entonces el parámetro no puede ser vacío o nulo. ¿Sí? Entonces le paso un mensaje de excepción. ¿Listo? Si es vacío o si es nulo, me genera un mensaje de excepción. Y luego sí me incluye nombre mascota. ¿Sí? Lo almacena aquí. ¿Listo? Y voy a crear entonces un método de tipo función que me retorne o me devuelva el nombre de la mascota. Es un ejemplo sencillo de clases. Entonces le vamos a decir aquí public porque lo quiero mostrar. ¿Cierto? Quiero mostrar que de tipo string obtener nombre de mascota. Listo. Obtener nombre de mascota. Y entonces aquí tenemos como una excepción. El IntelliSense me va diciendo, me dice, debe tener esta función un valor de retorno obligatoriamente, porque pues lo definió como función. Entonces debe tener un valor de retorno. ¿Cómo retorno? Vamos a decir aquí return. Voy a retornar un valor. ¿Qué valor? Nombre mascota. ¿Sí? Pero lo voy a concatenar, voy a hacer un poco más estético en esto. Voy a colocar un objeto string format para concatenar. Te lo voy a decir aquí. El nombre de su mascota
es, y le paso el índice de concatenación. ¿Sí? Esta es una forma correcta de concatenar. No significa que no funcionen las otras. Que abro y cierro comillas, coma, más, variable más, comillas, más, etcétera, más. Esta es una forma correcta, así como vemos acá. Las otras son válidas, pero consumen mucho rendimiento. Ya les explico por qué. Voy a colocar aquí, al obtener nombre mascota, que vemos en la parte superior, le voy a colocar un sumario. Fíjense que el sumario detecta que es una función y me le coloca un índice de retorno. Entonces, aquí le vamos a colocar, permite obtener el nombre de la mascota. ¿Sí? Y el valor de retorno, objeto de tipo string. ¿Sí? Y demás. Aquí, en el constructor, también le puedo colocar un comentario. Entonces le voy a colocar aquí, 3. Listo. Y ya él detecta que hay un parámetro que se llama nombre mascota. Yo le puedo colocar aquí nombre de mascota. Le puedo colocar inclusive acá entonces una descripción que permite construir una mascota o un objeto mascota. ¿Listo? Pero aparte, yo le puedo pasar aquí que aquí se puede generar una excepción, porque estoy definiendo una excepción. Yo tengo que notificarle a la persona que esté construyendo a partir de este objeto qué tipo de excepciones se pueden generar. Entonces aquí yo le voy a decir, bueno, yo aquí genero una excepción de tipo argument exception. ¿Por qué? Se puede generar si el nombre de la mascota es nulo o vacío. ¿Listo? Esto es documentación. Y pues es mucho mejor hacerlo mediante código que al final, que es lo que generalmente pasa. No estoy diciendo que pase acá, pero generalmente nunca se documenta. ¿Qué gano con esto? Ya tengo mi clase. Tengo una clase sencilla, vamos a repasarla. Alojada sobre un espacio de nombre, la clase se llama French Poodle, ¿cierto? Tenemos un constructor que recibe un parámetro de iniciación o un parámetro de carga, que es el nombre de la mascota. Se determina si me sirve o no me sirve ese parámetro mediante una excepción controlada. Le paso su parámetro al atributo privado para poderlo manipular. Se crea el atributo privado y se crea un método de tipo función para retornar el nombre concatenado con un mensaje a mostrar. Si yo voy aquí al main window y teníamos nuestro botón de pulsar, teníamos nuestra demostración allá. Entonces voy a empezar a construir el objeto acá. ¿Listo? En este caso tx de entrada va a ser el nombre de la mascota y cuando le diga .show pues lo que va a hacer es mostrar el nombre de esa mascota. Entonces lo primero que voy a hacer es aquí construir el objeto. ¿Sí? El objeto se llama French Poodle, que está acá. ¿Sí? Vemos aquí nuestra clase. Si yo la determino, o si la miro, fíjense que aparece, colocar acá el objeto. ¿Sí? Como una nueva referencia. Pues, al utilizar el new, aquí vemos el objeto French Poodle. ¿Listo? Y cuando le mire el constructor, porque él me está diciendo que requiere un constructor, vemos la descripción. Entonces fíjense que acá dice, permite construir una mascota. La descripción de la clase. El parámetro nombre de mascota, entonces es el nombre de la mascota. Lo voy a dejar vacío. ¿Listo? Ahí lo dejo vacío. Punto y coma. Listo. Ahí vamos a tener una excepción. Controlar. Después de que yo le pase el nombre de la mascota, yo le voy a decir aquí al objeto French Poodle
punto, y tenemos entonces el método obtener mascota. Permite obtener el nombre de la mascota y listo. Ahí estaríamos construyendo el objeto y obteniendo sus características y sus métodos de bastante. Si yo ejecuto esto, vamos a generar la excepción. Una excepción controlada, entonces control F5 para que el mismo motor sea el encargado de mostrar el mensaje. Control F5. Inicio sin depuración. Entonces, aquí tenemos nuestro botón, pulso y él genera una excepción. Aquí vemos la excepción. Concepto claro. Quiere cerrar, quiere checar una solución en línea, quiere depurar, no quiere ver el problema. Pues quiero ver el problema. Y él empieza aquí a generarme pues, todo el control de excepción. ¿En dónde se generó? En un argument exception. ¿Sí? No sé si ya lo hayan visto. Entonces, el problema donde se generó en la línea 9 en un argument exception. Que eso es lo que me va a estar depurado. Si yo voy y miro, vamos a decir acá cerrar programa, y lo voy a iniciar, el depurador me muestra otra cosa. Entonces ya me muestra en dónde ocasionó el error y la descripción de ese error. Aquí vemos que me aparece el throw new exception y me dice generé una excepción de tipo argument exception, ¿sí? Le coloca la descripción y luego le dice en concepto clase descripción adicional, additional information. El parámetro no puede ser vacío o nulo, que fue la descripción que se le colocó. Puedo mirar en detalle, view details. Entonces, él solo muestra lo que es el argument exception. El parámetro no puede ser vacío o nulo. Desplegamos, vemos el mensaje, no tiene excepciones internas, tiene un stack trace que me dice en dónde se produce el error. Puedo tener también aquí el target site que me dice la línea de código exacta donde se produce la excepción. Acá sobre la clase, constructor, el constructor. Donde se produce en el constructor. ¿Sí? Bien. ¿Cómo le capturo entonces esa excepción al usuario? Como es una excepción que se genera en una clase, aparte, acá es donde realmente se usa el try catch, ¿sí? Porque pues es algo que se está controlando. Bien. Si voy entonces aquí al parámetro, al objeto que estamos construyendo, que a main window, entonces yo aquí le puedo lanzar un bloque try. Try. ¿Listo? Y aquí un catch. Eso es un ejemplo, ¿no? Aquí esto se podría solucionar de manera lógica. Si yo dejo el catch genérico, o sea, así, vamos a decirle al compilador que usted busque el problema. Pero si yo le digo, vaya y busque un argument exception, él se va a demorar menos. ¿Sí? Hay un atajo de teclado, creo que la de ellas está usando para utilizar aquí X. Y voy a decirle entonces, imprima message box. .show. Imprima el mensaje, x.message. Y listo. Tendríamos ahí nuestro objeto controlado. Voy a cambiar aquí este parámetro por datos, que es el que pues, realmente nos mostraría el nombre de la mascota, ¿cierto? Y tendríamos entonces obtener mascota, el objeto French Poodle y todos nuestros objetos allá. Lo voy a correr sin depuración, control F5. Significa que no vamos a utilizar Visual Studio para depurar. Digamos que esta se llama Toby con W. Aquí me dice el nombre de su mascota es Toby, que me lo convirtió a mayúsculas. Ok.
Pero si lo mando vacío, no le mando espacio, un dato. Le mando espacio y él me bota una excepción. Dice, el parámetro no puede ser vacío o nulo, que fue la descripción que le mandé en la excepción desde la clase. Bien, hasta ahí voy a dejar, hasta ahí es la parte introductoria de clase. ¿Sí? No sé si hasta ahí haya alguna pregunta. O una de dos, o hay muchas preguntas o todo está claro. ¿Sí, señor? Bien, hay unas, muchachos, hay unos laboratorios que yo les compartí